Buenas noches. Esto es Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cabletel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y se lo carga en YouTube. Mañana miércoles 5 de julio se celebra un nuevo aniversario de la creación de la ciudad de Mercedes, por lo tanto es feriado. Y este programa va a ser retransmitido el día jueves a las 14 horas, luego del informativo de este canal. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a los auspiciantes que hacen posible que podamos transmitir, emitir este programa. También y especialmente a las personas que nos manifiestan o verbalmente, personalmente o a través de mensajes que les interesa, que les gusta el programa, incluso nos aportan datos, muchos datos, y en algunas veces también nos corrigen cosas que decimos atrás. Una vez que finalice este programa, a las 22 horas, se va a conectar con la vigilia que se va a comenzar allí en la plaza a partir de las 9:30. Bueno, ahí está, Corrientes, transmisión desde las 22 horas. Vigilia chamamecera en la plaza 25 de mayo, miércoles, mañana, y el miércoles 5, desde las 9 horas, acto oficial en aniversario de Mercedes. Cuando estuvo el señor gobernador acá en Mercedes, fue el día viernes, yo le entregué, no a él personalmente porque estuvo demorada su llegada, tenía algunas reuniones, pero sí a la ministra de Educación, que gentilmente se ofreció para entregárselo al señor gobernador, el libro La epopeya del arroz, el largo camino a las góndolas. Este libro lo presentamos ya acá en Mercedes, también en la ciudad de Corrientes, por gestiones que realizó el doctor Nicanor Conde, en la sede de OSDE, donde nos recibieron y muy bien, nos sirvieron un lunch. Y este libro está dedicado, dice que de la misma manera que honramos a los próceres que nos legaron la libertad, que ofrendaron sus vidas y bienes para que la Argentina sea libre, deseo honrar al arroz, a este cereal, a sus plantadores, que nos dieron la posibilidad de tener una libertad alimentaria
que contribuye al progreso de una gran zona. El arroz es un prócer entre los cereales y este es mi homenaje a los plantadores y a la planta. La epopeya del arroz, el largo camino a las góndolas, es una batalla que se da a diario. Quizás en algún momento podamos presentar nuevamente este libro en sede del Consejo Deliberante. Yo voy a hablar con la gente que está allí en Cultura y darle algún recordatorio a toda esta gente que acá estamos nombrando: Bruno Dreu, Enrique Bomberni, y muchos más que están acá en este libro, ¿no? Y porque estamos por mañana un nuevo aniversario de Mercedes, pero esta ciudad creció por el empuje del campo. Entonces decía, era tanto de la parte agrícola como ganadera, decía: pasión por el arroz, Bruno Dreu, Celestino Valentín Lanaro, el doctor Nicanor Conde, Enrique Bomberni, Manchado, que es el maestro aguador, Ricardo Gabriel Quintana, piloto fumigador, que había que fumigar con esos aviones que iban casi al ras del suelo, 280 kilómetros por hora, sin protección. Lo que se echaba, el fungicida, el herbicida, venía todo, entraba en la cabina, ¿no? También Juan Carlos Calfán. Y bueno, entonces esto, y también están acá los empresarios de Copra, también del Molino Alas. Y bueno, también está acá la audiencia pública que se hizo para poder construir la represa Ibera Grande, que finalmente no se pudo hacer, una obra de 50 millones de dólares en ese entonces, y por problemas políticos no se pudo hacer esto, que era un gran adelanto para nuestra zona. Le entregué al señor obispo, esto se lo entregó el sacerdote de Mercedes, pero tributo a la Virgen de las Mercedes, la silenciosa y eficaz labor pastoral de la Iglesia. Después conversé con el señor obispo y me dijo que se lo deje, que recién se lo habían entregado y que se los deje unos días a ver si él le podía escribir algo para incorporar a este opúsculo. Yo pedí turno, un lugar para poder presentarlo en la Feria del Libro de Corrientes, y pasaron unos días y me contestaron que tenía tal lugar en tal lado, dieron los detalles y que incluso me daban, si necesitaba, parlantes y pantallas y demás, pero que tenía 24 horas para contestar. La presentación para el 9 de julio a las 13 horas, 14 horas, no me acuerdo tanto. Pero cuando me llegó la comunicación, el mail, por parte de los organizadores de este gran evento, casi se estaban cumpliendo las 24 horas. Entonces yo di ya como que no iba a poder hacer la presentación porque ya no había contestado en término. Pasaron un día, dos, y me vuelven a enviar y me dijeron que esperaban mi contestación. Y bueno, entonces yo le mandé un mail también diciéndole que
como ya me habían dado 24 horas y había ya excedido ese plazo con creces, que no había dado ya por terminado el asunto. Entonces, recién nomás antes de venir, mandaron otro mail diciendo que trate de que les interesaba que presente esto en Corrientes, en la Feria del Libro, y que trate de organizarme para ir. Vamos a ver si finalmente podemos ir o no a presentar esto, pero la idea es presentarlo acá en Mercedes, y luego en la iglesia principal, y después también llevarlo a las distintas parroquias. Y se lo voy a entregar a la señora ministra, la ministra de Educación, porque acá está también, porque como dice la silenciosa y eficaz labor pastoral de la iglesia, yo junto con la entonces juez Margarita López Rivadeneira, juez en lo penal, y gente de la iglesia, inauguramos una biblioteca para el personal policial y el personal privado de su libertad. Esto tuvo una gran repercusión en el ámbito provincial, y tanto es así que el diario Litoral le dio casi toda una página con fotos y demás, y declaraciones mías, y entonces, pero luego vino la pandemia y esto quedó un poco quieta, como todas las cosas, y cuando pasó el tema de la pandemia, me avisaron, el nuevo comisario, que tienen que ocupar la habitación donde estaba la biblioteca, porque ahí se va a instalar la Secretaría de la Mujer o no sé qué otra cosa, que no tenían más lugar. Entonces le voy a entregar esto a la ministra, y para ver si se interesa para poder darle nueva vida a esta biblioteca. A esta biblioteca que es única en la provincia, hay muy pocas en el país, y bueno, algún lugarcito si podemos conseguir, y también conseguir, hay gente que me ha prometido libros, pero como no había lugar, no hay nada, no pude ir a buscarlo, obviamente, porque no teníamos dónde ponerla. Como dije entonces, en algún momento esto lo vamos a presentar acá en Mercedes, y ya hay también algunas escuelas y demás, porque estos materiales son más que nada didácticos, no son comerciales. Quizás en algún momento que la gente que quiera le tengamos que poner algún valor, si es que no recibimos algún aporte de alguien. Algunos comercios nos están ofertando, pero entonces, tributo a la Virgen de las Mercedes. Es un opúsculo, el opúsculo es más que un folleto, menos que un libro, y lo importante de esto es que lo hacemos acá en Mercedes, son obras artesanales y de bajo costo, donde le podemos incorporar muchas fotos, y el tema de los libros son muy caros, están fuera ya de la mayoría de la gente. Pagar un libro, solamente se están editando los libros que se escriben y están subvencionados por partidos políticos, porque entonces se habla de tal o cual candidato, mal o bien, y bueno, esto ya es otra cosa que escapa, obviamente, a nosotros. Tengo también el opúsculo que presenté en el Consejo Deliberante, y que estamos entregando en las escuelas. También es un material didáctico, y el trabajo estuvo dedicado, o está dedicado, a los habitantes de la ciudad de Mercedes y a todos los argentinos.
Y entonces en la publicación difundo el origen de esta comunidad, que comenzó a desarrollarse a partir de una donación generosa que se transmitió en el tiempo, en otros rubros, y se hizo carne y acción en los mercedeños. La plaza tiene un significado especial que trato de resaltar en sus amplios aspectos. Es la piedra basal, la semilla madre, el embrión que nos dio la vida, que se gestó con el aporte de muchos, la mayoría anónimos habitantes de este suelo. La vemos y la transitamos, quizás no le damos la importancia, el valor que ella tiene, el significado y su legado. Está allí incólume, altiva. El paso del tiempo le da nuevas energías y más vigor. Es un monumento que vive en el corazón de la ciudad. Es un símbolo que nos guía en la luz y en las tinieblas, en el pesar y en las alegrías. Está viva, su corazón late al compás de la ciudad a la que le dio vida. Es la histórica plaza, la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Mercedes, donde comenzó la historia, donde la historia continúa, donde la historia no se detendrá. La cuento, la reflejo y la retrato. Otros tendrán la misión y la tarea de continuarla, para transmitirla de generación en generación, no dejarla perecer y mantenerla viva con el paso de los tiempos. Antes de continuar, quiero agradecer al semanario Payubre, quien en su suplemento publicó 3 historias mías. Una de ellas, Mercedes de Corrientes. Mercedes de Corrientes, 1832-2023. Mercedes, cuna de la cultura, epicentro de las tradiciones. Mercedes y el encanto de sus leyendas, la fascinación del misterio, el hechizo de su realidad. Mercedes, tierra de magníficos. La historia de Mercedes de Corrientes nos acercan al pasado y nos ayudan a comprender el presente, que parece muy distinto, pero que es similar en su esencia. Las cosas cambiaron, pero siguen igual. El pasado está entre nosotros. Las tradiciones están vivas. No murieron, no morirán. Los mercedeños de esta y otras generaciones las mantendrán vigentes como una contribución al futuro. Las leyendas son parte de las tradiciones y la historia de las realidades. ¿Cómo entender la realidad si no se comprende la historia que la precedió y las tradiciones que pugnan por no ser olvidadas? Mercedes creció por el trabajo y fundamentalmente por las convicciones de su gente. Las dificultades unieron los espíritus y tensaron los músculos. El desafío mayúsculo de construir una ciudad estaba ahí y no la desaprovecharon. Asumieron la responsabilidad y el compromiso, nada los detuvo. La inercia inicial se transmitió de generación en generación hasta este presente. Mercedes, cercada por los ríos Miriñá y Corrientes, por la gran laguna de Liberá, atesoró su patrimonio intangible y lo guardó para su posterior difusión. Aportó una gran cuota de sangre y coraje en la guerra por las Malvinas. Mercedes y la educación. La Escuela Normal Nacional
cuna de maestros. En Mercedes se organizó la primera exposición feria ganadera de la provincia hace más de 100 años y se dio inicio a la mestización de los animales vacunos, equinos y lanares. La incipiente genética comenzaba su marcha. Los terneros y corderos producidos en los campos del departamento de Mercedes están considerados como unos de los mejores del país. La lana de distinta finura se exportaba y una parte se dedicaba a la industria local. En Mercedes se instaló la primera industria frigorífica del país, Ingamer, cuyo principal producto era el cuero del ovino y no la carne, que exportó al mundo junto con la carne que se enviaba por avión a los distintos países. La cal producida en Mercedes ganó premios y fue utilizada para la construcción de numerosos edificios que permanecen como mudos testigos de una época de esplendor. Mercedes, la capital del arroz argentino, los más grandes molinos, la mayor producción arrocera. Mercedes es muy conocida en el país y naciones vecinas por ser la tierra del gauchito Antonio Gil. Cientos de promeseros visitan su santuario ubicado a la vera de la ruta 123 y más de 200.000 personas concurren el 8 de enero, día en que fue muerto por defender el federalismo. La más grande manifestación de fe pagana en el mundo. Reitero, la más grande manifestación de fe pagana en el mundo. Mercedes celebra el 24 de septiembre el Día de la Virgen de las Mercedes. Una multitud acompaña la procesión en honor a la patrona. En el departamento de Mercedes nació la Santa Pilarcita y Juanita Cabrera. Mercedes, tierra de músicos, escritores, poetas, artesanos, domadores, peones que recogen las haciendas a puro Zapucay, troperos que transportaron las haciendas a lejanos destinos, y los platos favoritos, locro en Baipú, guiso tropero con charque y mandioca, asado a la estaca de vacuno o lanar, chicharrón, milanesa de carpincho, tarariras fritas, tatumulita asado, tortas de huevo de ñandú, huevos de tero hervido, torta frita, mate de leche y muchos otros como la chastaca, la mazamorra, platos típicos de la zona. Mercedes de Corrientes, tus hijos te honran. Bueno, como dije entonces, esto vamos a ver si vamos a ir también a las escuelas, a ir entregándolo allí y dándole alguna difusión. Ya algunas escuelas ya se lo entregué, me dijeron que nos van a notificar cuando realicen el acto. Mercedes de Corrientes, estamos 9, casi 9:30, ya estamos a 2 horas y media ya de comenzar a conmemorarse en un nuevo aniversario de la creación de esta ciudad de Mercedes. Esta ciudad de Mercedes que ha ido perdiendo en el tiempo muchísimas cosas. Teníamos ferrocarril tan importante, tan necesario. No lo tenemos más. Teníamos 3 vuelos con aviones Fokker que venían desde Buenos Aires, bajaban en Mercedes, se iban a Posada, Formosa, algún lugar ahí, luego volvían hasta Buenos Aires. Bueno, se podía viajar en avión desde nuestro aeropuerto. Ahora no tenemos más eso. Teníamos la cal, que fue premiada en Río de Janeiro y con que se construyeron muchísimos edificios acá en Mercedes, muy grandísimos edificios,
que muchos de ellos ahora están casi abandonados, porque las grandes familias algunos se han ido y otros han fallecido y quedaron allí los edificios. Que me decía Silvio Bernasconi, un gran constructor italiano, que la cal que se producía en Mercedes servía como cal y también como cemento. Y tenía toda la razón, porque hace no sé cuántos años que están construidos y y tuvimos dos ciclones y dos tornados, y están allí los edificios. Teníamos la primera exposición feria del interior del país. 15, 20 mil personas venían a Mercedes para esa bueno, eran de Mercedes y muchísimos venían de Mercedes a Mercedes por esto. Incluso una vez vino el presidente Menem a inaugurar esta exposición feria. Duraba 6 días. Bueno, y todo esto ya no lo tenemos más. Los parajes estaban muy poblados y la gente, por las malas políticas implementadas, la gente ha abandonado los parajes. Yo por ahí tengo una historia, monólogo con el pasado, donde se explica por qué la gente ha ido dejando los parajes y se vienen a Mercedes a buscar una casa del Invico, no a construir ellos, sino a buscar que el gobierno le construya, o se van a Buenos Aires o se van directamente a Corrientes. Es decir, Mercedes ha perdido y mucho en el transcurso de todos estos años. Pero mañana es su cumpleaños. Chochono, este era un personaje típico de la ciudad de Mercedes. Mercedes es una bella ciudad de Corrientes, rodeada de suaves ondulaciones de terreno, entre ellas el Cerro Pajarito, que dicen que es uno de los cerros más altos del departamento y no sé si de la provincia, posiblemente uno de los lugares más altos de una tierra sin orografía. Grandes estancias la rodean y dicen que su indiscutible poderío material, como en otras ciudades, en sus calles se ven algunos pobres ancianos, lisiados, mendigos, que ponen un grave interrogante en la línea ascendente de su ponderable progreso. Gente muy poderosa económicamente y gente muy pobre. Chochono era uno de ellos. Identificado con el sol, el agua, el polvo, el frío y el dolor, sufría las consecuencias de las inclemencias natural sin amparo. ¿Cuál era su verdadero nombre? Yo lo ignoro. Más bien dicho, nunca se lo pregunté ni quise saberlo. Para mí y para todos era siempre y será en el recuerdo Chochono, con esa singularidad universal que tienen los apodos y que a menudo dicen algo más grande que el propio nombre. La primera impresión que se recibía al verlo era de profunda pena, al contemplar su figura deforme, con una mano torcida, una pierna dura, moviéndose con dificultad, rotoso y a menudo hambriento. Vivía de lo que quisieran darle, dormía en el suelo en cualquier parte, casi inexpresivo. Apenas podía darse a entender. De sus labios escapaba una especie de sonido gutural con el cual agradecía algún pequeño favor recibido. Era, sin embargo, un ser querido, muy querido. Siempre encontraba a quien lo socorriera en sus necesidades elementales, monedas, comidas, ropas en desuso, porque su contrahecha y cansada figura representaba algo así como un símbolo indefinible que dolía en los ocultos misterios del alma.
Pero los años fueron pasando y el tiempo fue apresurando su ejecutoria, ineludible en la desvalida existencia de este hombre, pobre hombre. El invierno de 1969 fue muy frío y una mañana lo encontraron cubierto por la escarcha de la helada, tirado junto a una cuneta de agua helada, agonizante. Inútil fueron los esfuerzos que se realizaron para salvarlo. Murió en el hospital, atendido por la solícita humanidad de un médico amigo. Allí también conoció la innegable bondad de un plato de sopa caliente que casi nunca tenía. La tuvo en los últimos momentos de su vida. Han pasado los años, muchos años, y se nota un vacío en la ciudad. Ha muerto Chochona. Bueno, ahora vamos a ir a un chamamé. Mercedes, quiero volver. Por Sangre Payubrera. Tierra de mi alma, payubre de mi encanto, el corazón me pide con urgencia que te nombre. Lugar fraterno que acunara mis sueños, misterioso payé que encierra en tus paisajes. Bendición de la Virgen que a tus hijos protege. Se manifiesta en mi sangre el orgullo de haber nacido en tu suelo. Pasión y herencia chamamecera, canto nostálgico que identifica tu tierra. Mercedes mi lugar, mi mundo, mi querencia, te nombro con amor y afirmo con honor, soy tu hijo payubrero. Para cantar y reír necesito de tu aliento. Para soñar y seguir te llevo en el pensamiento. La Virgen te bautizó con su nombre venerado. La piedra de Itapucú y el gran payubre añorado. Qué linda que estás, Mercedes, mi hermosa ciudad. Que tienes que no puedo estar sin verte y quiero volver. Qué linda que estás, Mercedes, mi hermosa ciudad. Que tienes que no puedo estar sin verte y quiero volver. Así, mi Mercedes, te nombro y te canto. Así, correntino, a lo castellano, le ofrendo a tu Virgen y pongo en sus manos mi sueño argentino y mi tiempo de dar. Todo lo que pienso, lo que digo y hago, tendrá el sello tuyo por gracia de Dios. Y como tu Virgen Madre del Payubre, la celeste y blanca sobre el corazón. En tu tierra bendecida, un día de primavera, a la guaina que más quiero la besé por vez primera. Las calles que recorrí pulsando la verdurera, y a tus barrios le canté en una noche cualquiera. Qué linda que estás, Mercedes, mi hermosa ciudad. Que tienes que no puedo estar sin verte y quiero volver. Qué linda que estás, Mercedes, mi hermosa ciudad. Que tienes que no puedo estar sin verte y quiero volver.
Mercedes, quiero volver, por sangre payubrera. Muchos lo expresan a través de las redes sociales que extrañan su Mercedes. Se extraña así la tierra donde uno nació, es el desarraigo, que el desarraigo es como tener el cuerpo en un lugar y el espíritu, el alma en otro. Ahora vamos a ir a la telenovela de mi autoría, Justicia. Mario, estamos en dificultades, dijo Andrea, su mujer. Quizás lo perdamos todo, pero no importa. Estamos sanos, tenemos ganas de trabajar, tenemos tiempo para recuperar la pérdida. Por el momento iremos a vivir al campito de mamá y empezaremos allí de nuevo. A mí no me molesta ser pobre. Yo nunca tuve nada. Siempre trabajé, el dinero es secundario. Estamos bien. Tenemos hermosos hijos. Y si nos sacan todo, que les aproveche. Dios es justo y en algún momento se lo hará pagar. Nosotros no podemos hacer nada. Mario escuchó en silencio, en su mente quedó grabada la última frase. Nosotros no podemos hacer nada. Sin saber por qué, sin proponérselo, su vista se clavó en la escopeta que le había dejado su padre. Es como si te dejara una parte de mí, le había dicho. Una parte de mí. Estaba colgada allí. Era un testigo inanimado que en cualquier momento podía participar activamente. Mario fue a hablar con el gerente. Pague los intereses y los esperamos 6 meses más. Le hacemos una renovación. Mario no respondió. Su silencio implicaba una aceptación. Mario fue a consultar con un contador que le había recomendado. Su situación era bastante difícil, muy difícil, más aún por la hipoteca. Usted no tendría que haber hipotecado nada. Ahora lo único que le queda es retener las vacas y que ellos se queden con el campo. Así no pierde todo. Conserva una parte de su capital. Salva algo del incendio. Mario, vendé las vacas y que nos quede en una lechera, dijo Andrea. Luego continuó. Si vos prometiste pagar, pagá. Vamos a ser pobres, pero no vamos a estafar a nadie. Vamos a andar con la ropa gastada, pero con la frente en alta. El tiempo era inexorable. Mario se aferraba al campo como a un ser muy querido. Todas las tardes paseaba a caballo con su hijo. Papá, cuando yo sea grande voy a trabajar en el campo como vos. No quiero irme al pueblo. No, hijo. Tenés que irte al pueblo. En lo posible a una ciudad. Acá vas a pasar frío, calor, miseria. Nosotros no existimos para los gobiernos. Andrea, una mujer de valor, una mujer de campo, comenzó a trasladar las cosas a la casa de su madre. Las plantas, las gallinas, los muebles, las lecheras, los caballos, la jardinera. El día fijado para el remate se acercaba inexorablemente y Andrea afrontaba la situación. No se lamentaba. Sabía que su marido quería estar solo. Faltaban 24 horas para que lo pierdan todo. Todo lo que había dejado su padre y una
batalla que debía y quería dar solo. Nosotros nos vamos, Mario. No te preocupes por nada. Yo quiero quedarme con papá. Yo también. Mario abrazó largamente a sus hijos. Un ligero temblor se apoderó de su cuerpo. Era el mismo temblor que sintió el cuerpo de su padre cuando le diera el último abrazo. Abrazó a su mujer. Ella se apartó, subió en la jardinera y se fue. Bueno, este es uno de los capítulos de la telenovela Justicia, una telenovela de mi autoría. Vamos a ir ahora a la leyenda de la mariposa. Entre las tribus guaraníes, la del cacique Tahuató tenía las doncellas más bonitas y venían muchos guerreros de otras tribus con regalos para incorporarse a la tribu y poder casarse con una de ellas. La más bella de todas, Panambí, coqueteaba con todos, los encantaba y después los desdeñaba. Un día aparecieron los invasores blancos y después de una sangrienta batalla, Tahuató y los suyos volvieron vencedores, trayendo prisioneros, entre los cuales había un joven de cabellos dorados y ojos celestes, del cual Panambí se enamoró a primera vista. Los brujos fueron aconsejados por Añá, el diablo, a incinerar a los invasores, pero a la mañana siguiente, cuando los fueron a quemar, descubrieron que el joven de cabellos de oro había desaparecido. Panambí, con sus encantos, había seducido a los guerreros que lo custodiaban y lo habían liberado. Pero el extranjero la abandonó enseguida y ella lloró durante días hasta morir al pie de un isipó, timbó. Poco después los guerreros de Tahuató encontraron su cuerpo y vieron que sobre él revoloteaba un insecto bellísimo, con grandes alas luminosas de variados colores. Era la mariposa que acababa de nacer y que iba coqueteando de flor en flor, alegre y juguetona, como un día fue Kuñataí. ¿Por qué aún quedan cosas por decir? Tal vez hipotéticamente eso sea parte de esas cosas. Sobreviviente. Hoy más acentúa el grave recuerdo de aquellos que nunca pudieron volver, que se despidieron desde alguna balsa o saltando al agua ahí, luego, no sé. Parecía imposible que algo pudiera destruir tu cuerpo grande, colosal, pero aquella tarde gris del 2 de mayo, 2 torpedos fueron en tu vientre a dar y te sacudiste con las explosiones y te detuviste en tu navegar. Y en pocos minutos, crucero querido, te fuiste al fondo sombrío del mar. Aguantaste todo lo que más pudiste para que tus hombres te puedan dejar, para que pudieran salvarse los bravos que te acompañaron en tu navegar. Muchos no pudieron dejar tus entrañas. La suerte está echada y el final atroz cegó para siempre la vida de tantos que junto contigo dijeron adiós. Qué enorme tristeza me da tu recuerdo. En aquella tarde
de aquel día 2, no sé cuántas partes de mí se fue al fondo, junto a mis hermanos y a tu corazón. Después en las balsas tiritar de frío, curar a un herido y darnos calor, cantar nuestro himno como despedida y esperar el destino que impusiera Dios. Y la noche negra y el frío tremendo, las olas y el tiempo que no pasa más, sacar desde adentro, desde donde no sé dónde, alguna esperanza para no flaquear. Y en un torbellino de 1000 pensamientos, pedirle al Supremo que tenga piedad. Dentro de mi mente solo hay un camino, pensar en los míos y ponerme a rezar. Y el llanto que brota y la desesperanza, no sé cómo diablos lo puedo contar. Bueno, esto es obviamente una poesía escrita con el hundimiento de el general del barco, el general del Belgrano. Sobrevivientes en contra. Ahora voy a leer Encarnación Atienza de Osuna, del libro Amantes y Cautivos y Cautivas y Guerreras de Marta de París. Bueno, esta gran escritora ahora en estos días le están por rendirle un homenaje, murió a los 100 años. Encarnación Atienza de Osuna. Un alivio, señorío y una fuerte personalidad le venían de su noblísimo antepasado, doña Inés de Atienza, quien acompañó a su esposo en la expedición de Ursúa y López Aguirre a El Dorado durante la conquista de América. Encarnación pertenecía a esa estirpe de añejo arraigo local con notable influencia en los destinos públicos de la provincia de Corrientes. Estaba casada con el sargento mayor Santiago Osuna. El solo hecho de ser la esposa de uno de los miembros de la Resistencia fue suficiente pretexto para poder proceder contra ella como en los otros casos. Siguiendo el mismo ritual condenatorio y detestable en la tristemente célebre noche del 11 de julio, la desdichada Encarnación fue tomada prisionera por negarse a delatar a su marido. Ni el hecho de no permitirle llevar a su hijo, ni las intimidaciones, ni los gritos amenazantes, ni las falsas promesas influyeron en su espíritu para quebrar su decisión. La joven madre rehusó declarar en contra de su esposo y prefirió ser moneda de cambio dispuesta al sacrificio. Valor, lealtad y sentido del deber son las virtudes que demostraron las cautivas, víctimas del genio del mal enarbolado por las fuerzas opresoras, como Carmen, Victoria, Jacoba y Toribia. Encarnación se comportó del modo más honroso, consciente de los deberes cumplidos. Todas partieron a remontar las aguas del tormento y del horror. Allí donde había de mostrar la entereza de su carácter y la inviolabilidad de su plegaria elevada a la Virgen de las Mercedes por la suerte de la patria. Bueno, esta es otra de las cautivas y obviamente está en el libro Amantes, Cautivas y Guerreras de Marta de París. Como dije, en el suplemento del semanario Payubre están 3 historias mías. Una de ellas es la que acabo de leer, el comienzo de la historia.
también está la tropa de pavos. José Regidor tenía un campo, reducción, allá en la costa del río Uruguay, y tenía una gran cantidad de pavos. Y quería traerlos acá a un campo que tenía acá cerca nomás de la ciudad, de Mercedes. ¿Y cómo lo iba a traer? Los trajo en tropa. Vinieron 600 pavos caminando durante no sé cuántos kilómetros, leguas, entre el campo. Venía un carro atrás, 2 carros, uno que traía los alimentos para ir dándole comida a las aves, y otro por si algún ave se retrasaba, se cansaba, tenía algún problema, lo cargaban en ese carro. No sé cuántos días estuvieron, la gente venían, algunos a caballo, pero la mayoría de los que traían esta tropa a pie, vinieron cruzando campos. Realmente, yo no sé si alguna vez se repitió esto de traer una tropa de pavos, o si había en algún momento alguien también hizo esto. Pues esto, entonces lo relato y está allí en el suplemento del semanario Payure. Bueno, nos vamos ya quedando sin tiempo. Recuerdo entonces que cuando finaliza este programa, ya vaya y siga usted en la programación de este canal, porque se sigue con ahí está, ¿no? El 191 aniversario de Mercedes Corrientes, transmisión desde las 22 horas, es decir, cuando termina este programa, la vigilia chamamecera en la Plaza 25 de Mayo. Mañana miércoles 5 de julio, desde las 9 horas se va a transmitir el acto oficial, el aniversario de Mercedes. Bueno, entonces vamos a ir a un chamamé, Arroyo Boní, por Ruperto Alegre y Lolo Ábalos.
Gustavo Boní, por Ruperto Alegre y Lolo Ábalos. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes a partir de la hora 21 estaremos con un programa de similares características, recordando que este programa va a ser retransmitido el día jueves, porque mañana es un día feriado. Y también recuerdo que continúen ustedes en la programación de este canal, porque inmediatamente se va a conectar con la Plaza 25 de Mayo, donde se está llevando un festival, La Vigilia, y bueno, a puro chamamé. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.